Welcome, dear students. This is our first class in English, so don't worry, I will explain in English and in Spanish. Bueno, bienvenidos. No se preocupen que voy a explicar en inglés y en español las palabras que sean necesarias. Esta explicación está dada para ustedes para que entiendan de manera formal una explicación y de manera diferente acerca de un tema que probablemente muchos de ustedes ya han visto, conocen y manejan. Pero para los que no lo han visto, esta es una explicación muy sencilla. Es una nueva metodología de enseñanza que se llama Flip Learning. Es eh, una metodología en la que tú puedes estudiar y repasar y ver este video las veces que te sean necesarias de acuerdo a tus necesidades. Además, si no has podido llegar a clases o no has podido entender durante la clase, puedes verlo desde la comodidad de tu casa. Es importante que tengas en cuenta que debes tener a la mano los siguientes documentos. Esta worksheet 1 que trabajaremos más adelante en la clase. Esta que ustedes tienen también la copia, deben tenerla a la mano. Una copia de estas que vamos a trabajar durante la mirada del video y esta que vamos a trabajar como un ejercicio de práctica para comprobar si hemos aprendido por lo menos la primera parte de la temática. Bueno, comencemos. Los dos temas que vamos a tratar inicialmente se llaman pronouns y possessive adjective. Los vamos a ver juntos porque estos dos temas tienen mucho que ver. Vamos a manejarlos, ya ustedes seguro que los han visto y seguro que ya en oraciones sencillas los han utilizado. Para este momento de la clase vamos a utilizar esta copia, así que ténganla a la mano por favor, porque vamos a ir llenándola a medida que vamos trabajando. Vamos a llenar inicialmente estas dos columnas y vamos a dejar esta columna para el final, pero inicialmente debemos ir llenando estas dos. Así que iniciemos. Los personal pronouns, que es el primer tema, los que van a colocar en la primera columna, son estos. I, we, you para singular, you para plural, she, he, they, it. Bueno, cada uno de ellos tiene una función. Ellos normalmente van antes de cualquier verbo, porque en inglés ellos son los encargados de conjugar el verbo. Ya la profesora les ampliará esto más en la clase, pero son los encargados de conjugar el verbo que lleven a su lado. Cuando vamos a hablar de I, vamos a hablar de mí, de la persona que está hablando, ¿sí? Voy a hablar de I, o sea que voy a ser yo, ¿listo? We se refiere a nosotros, ¿sí? Cuando yo, la persona que está hablando, está incluida dentro del grupo. Así que si tú vas a hablar de un grupo en el que tú estás incluido, debes utilizar we. You, cuando voy a hablar, mira, suponiendo que este soy yo, estoy hablando contigo, o sea que you eres tú. ¿Listo? Y también puede ser que you sean ustedes. You lo podemos trabajar en singular y también puede ser plural. En la copia vamos a manejar solamente el singular. Ellos se conjugan igual, pero siempre debemos recordar que you se refiere a tú o a ustedes. She se refiere a ella cuando dos personas o una persona está hablando de una tercera persona. O sea que she es la tercera persona en la conversación. Cuando es una mujer, la tercera persona en la conversación de la que nosotros estamos hablando, utilizamos she. Si estamos hablando, o sea que vendría siendo ella, ¿cierto? He se refiere a él. Es la también tercera persona, porque no es ni tú ni yo, es él. They son ellos y it es eso, una cosa o un animal, lo nombramos it. Entonces recuerden, I, yo, we, nosotros, you, tú, you, ustedes, she, ella, he, él, they, ellos, it, eso. ¿Listo? Bueno, vamos a mezclar los personal pronouns y los possessive adjectives. Recuerden que al principio les dije que íbamos a manejar dos temas,
personal pronouns y possessive adjectives. Los personal pronouns y possessive adjectives tienen algo en común y es que cada personal pronoun tiene su respectivo possessive adjective. Es decir, que si yo voy a hablar de yo, ¿sí? Utilizo I, y si voy a hablar de algo que me pertenece a mí, utilizo my. O sea que esto es mi posesión, por eso decimos possessive. Cuando yo voy a hablar de mis posesiones, de las que me pertenecen a mí, la persona que estoy hablando, digo my. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, I am Marta. This is my cat. This is my cat. ¿De quién es el gato? Mío. O sea que este sería yo y este sería mi. ¿Sí? Yo y este sería mi gato, que le pertenece al pronombre yo o al pronombre I en inglés. ¿Listo? Si vamos a hablar, todos los pronombres personales tienen su respectivo possessive adjective. Por eso en la hoja que les dije que íbamos a trabajar, ustedes deben ir llenando en una columna, en la primera columna, el personal pronoun y en la columna de al lado, el possessive adjective. Entonces, si el personal pronoun es you, van a escribirlo allí en la segunda columna debajo de I, ese es el segundo personal pronoun, you. El possessive adjective de you es your. O sea que si es algo que te pertenece a ti, yo voy a decir your dog. Yo voy a decir your name is Pedro. My name is Marta. O sea que ese es el nombre que yo poseo y el nombre que tú posees. Mira que en el ejemplo ella está diciendo my dog, la dueña es I, ¿sí? En este caso. Y aquí ella dice your dog. O sea, está hablando de el tuyo, ¿sí? Tu perro. ¿Listo? Para el pronombre he, que es el tercero de los pronombres, vayan escribiéndole. Estoy hablando de él, ¿recuerdan? Si yo voy a hablar de algo que le pertenece a él, entonces yo voy a decir his. Por ejemplo, este es su lápiz. It is his pen. ¿A quién le pertenece? A he. Entonces, he es el personal pronoun y el possessive adjective es his. He, recuerden que va antes de un verbo y his siempre va al lado de un objeto o un sustantivo o una cosa. ¿Listo? Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, he is es el verbo, ¿verdad? He is Carlos y esto voy a decir que es su lápiz. It is his pen. His pencil, de él. Listo. Continuamos con el pronombre she. El pronombre she, recuerden que habla de una mujer, una sola, es singular, una sola, es she, y algo que le pertenezca a ella va a ser her. Escriban entonces al she como personal pronoun, her como possessive adjective en el cuadro. Cuando el pronombre personal o el personal pronoun es it, su posesivo es its. Recuerden que it puede ser o un animal o una cosa. Recuerden que debe ser uno, no debe ser más de uno solo. Entonces, ¿saben quién es este, verdad? El ayudante de Santa, el perro de Bart, pero en inglés se llama Santa's Little Helper. Entonces, esta es la casa de Santa Little Helper. Entonces yo digo, this is its house. Recuerden que its es el possessive adjective cuando yo voy a decir que la casa, ¿sí? Pertenece a él. Si yo voy a decir que esta es su comida, ese es snowball, entonces bola de nieve, ¿sí? Ese es el gato, creo, ¿cierto? Entonces, that it eats food. Eats porque le pertenece a este animal. ¿Listo? Entonces ya saben, it es el personal pronoun cuando me voy a referir a una cosa y its es lo que le pertenece a esta cosa. Listo. We, recuerdan que el pronombre we se los expliqué antes, es cuando
es el pronombre en el que yo estoy incluida. Listo, yo tengo que estar en el grupo este para poder decir we. Si es algo que me pertenece a mí y a otra persona, o sea, este es nosotros, este sería nuestro, ¿sí? Entonces, nosotros, recuerden que aquí iría un verbo y nuestro, aquí debería ir una cosa. Entonces, o una persona, o una casa, o un carro, ¿sí? Entonces yo voy a decir, our baby is beautiful, porque la persona que está hablando, miren, es ella. O sea que los dueños son ellos dos. Cuando estamos hablando, la persona que está hablando debe estar incluida en el grupo, ¿verdad? Entonces utilizamos our cuando es algo que es nuestro. Recuerden, esto es we, nosotros, y este es our, nuestro. El pronombre personal, cuando yo estoy hablando de varias personas, pero yo no estoy incluida, ¿sí? Yo no estoy incluida, mire, ya yo me quedé por fuera. Utilizo they, o sea, ellos, ¿sí? Ellos. Utilizo they, ¿sí? Y cuando es algo que le pertenece a ellos, el possessive adjective sería their, ¿sí? Estos son los Simpsons. These are the Simpsons. These are their pets. ¿De quiénes son? De todos ellos. Estoy hablando de las mascotas. Their pets. Pets es mascotas. Entonces estoy hablando de que estas mascotas le pertenecen a quién? A ellos. Cuando le pertenecen a ellos, o sea que son de ellos, utilizo their. This is their car. ¿Sí? Este es su carro. ¿De quién? De ellos. Entonces ya vieron que en inglés cada personal pronoun tiene su respectivo possessive adjective. Esto es muy importante que lo tengan claro para el tema que vamos a ver. Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar, vamos a recordar, en este caso si yo estoy hablando de estas personas, ¿cuál sería el personal pronoun correspondiente? En este caso, si yo estoy hablando, esta soy yo, ¿listo? O ustedes, en cada uno individual, va a tomar esta identidad. Entonces yo voy a hablar de estos, entonces aquí debería ser they, ¿cierto? Yo no soy muy experta escribiendo con esto, pero bueno, they. Si aquí fuéramos a hablar de él, ¿cuál sería? Si yo estoy hablando de mí misma, ¿sí? Diría cuál. Si aquí el personaje, los personajes, todo el grupo, y yo estoy aquí incluida, ¿cómo debería nombrar que el personal pronoun sería cuál? Ok. Espero que estén acertando. Y si vamos a hablar de esta señorita que está acá, ¿sería qué pronombre? She, ¿verdad? Y para hablar entonces de él, ¿sería quién? He. No estoy incluida, la persona los que están hablando no están incluidos en el grupo. ¿Sería entonces qué? They. Y si ellos están hablando de esta cosa, ¿sería qué pronombre? It, ¿cierto? Bueno. Continuemos entonces, ahora vamos a trabajar con los verbos. Miren que aquí están, ¿cómo se llaman estos? Personal pronouns. Aquí están organizados. Vamos a trabajar ahora con esta copia. En esta copia vamos a mirar cuál es la conjugación del verbo to be. Es un verbo muy conocido en inglés, pero es un verbo muy importante. Y una vez ustedes manejen el verbo to be, pueden empezar a describirse ustedes mismos o a su familia. Por ejemplo, yo digo, I am a teacher. Yo puedo decir, I am Marta. I am a teacher. El verbo que vamos a conjugar, el verbo to be, es el verbo ser o estar. Algunas veces no sabemos, cuando lo conjugamos en español, que es el mismo que utilizamos en inglés. A veces me preguntan, profesora, ¿cómo se dice soy? Soy es la conjugación del verbo to be. El verbo ser no se conjuga soy, eres, es, está, estamos, ¿cierto? O son, somos, ese es el mismo verbo to be. Recuerden que se conjuga I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. ¿Sí? Esta es la forma afirmativa.
I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. La forma negativa es lo mismo que esta afirmativa, simplemente que yo le voy a agregar esta palabrita not al lado. Entonces, I am not, you are not, y ahora van a seguir negando aquí de acuerdo a como ustedes hicieron. He is not, y vamos a continuar. ¿Listo? ¿Qué quiero que hagan ahora? A esa conjugación que le hicieron, he is, por ejemplo, vamos a escoger cualquiera de estos complementos que ya tienen en su hoja. Por ejemplo, from Montería, quiere decir que es de Montería. Excellent, excelente. Ok, ok significa a teacher, a student. 17 para decir la edad. Aquí pueden escoger cualquier número. Married es casado. Single es soltero o soltera. Este es casado o casada, soltero o soltera. In fifth semester, en quinto semestre. Blue, color azul. Black, el negro. White, blanco. Yellow, amarillo. Mathematics, Social Studies. Mathematics es matemáticas y Social Studies es estudios sociales. Pero vamos a escoger estos. ¿Para qué le estoy colocando estos complementos? Para que la oración no quede así mucha. Entonces miren que yo aquí ya escogí I am a teacher. Ya escogí este, aquí arribita en allá. You are a student. ¿Ya? He is, ustedes pueden colocar, por ejemplo, from Montería. ¿Ya? She is, y van a utilizar cualquiera de estos para que la oración quede con sentido. ¿Sí? Tenga sentido la oración. Van a completar. No importa el orden en que ustedes lo quieran utilizar. Van a utilizar cualquiera de estos complementos y los van a, después de haber conjugado el verbo, los van a utilizar. Luego, la misma oración que hicieron aquí en forma afirmativa, la van a hacer acá en forma negativa. Miren que yo aquí escogí I am a teacher, es la misma I am not a teacher. ¿Ya? You are a student, aquí escogí you are not a student. Lo único que diferencia que tiene esta oración y esta oración es que después del verbo yo le agregué esta palabrita not. Como ya ustedes escribieron todos los verbos aquí, lo único que van a escribir es not y van a continuar con la oración tal cual como la complementaron acá con estos complementos que tienen aquí. Bueno, la parte de pregunta es mucho más fácil. Lo que voy a hacer es coger este verbo que lo puse aquí y lo voy a pasar para acá. Cuando yo hago esto aquí, enseguida me queda la oración en forma de pregunta. Miren que esta es la diferencia entre esta oración y esta, es que esta empieza I am y esta empieza am I. Pero el resto de la oración es la misma, ¿sí? Entonces van a invertir todos, van a invertir aquí, de aquí hacia abajo, primero el verbo y luego el personal pronoun. Primero el verbo, luego el personal pronoun. Aquí entonces quedaría, por ejemplo, are, ¿sí? Primero are y después we. Y el complemento de la oración que ya ustedes escribieron aquí mismo. Lo van a hacer todos igualitos. ¿Listo? Bueno, así se hacen las oraciones afirmativas, las oraciones negativas y las oraciones interrogativas. Es importante que tengan lleno todo el formulario o todo este formato que les di, porque de allí siempre se van a referir cuando quieran hacer una oración. Vamos a seguir escribiendo muchas cosas y siempre van a necesitar esta ayuda para que se acuerden cuál es el orden. ¿Listo? Vamos a trabajar con las WH questions. Las WH questions son las preguntas que piden una información. Por ejemplo, aquí yo digo, am I a teacher? En esta parte, la interrogativa, y la persona me contesta yes o no. Pero cuando yo pregunto aquí, where am I from? ¿De dónde soy? ¿Sí? Ya esto la persona no me puede responder yes o no. Me tiene que responder con una información larga. Para esta parte, ¿qué viene primero? Viene primero una WH, ¿sí? Después viene el verbo y después viene el pronombre y después viene un complemento. Vamos a aprender en clases a hacer estas preguntas, pero ustedes deben escribir
cuáles son los significados. Estas son todas las WH questions. Ustedes las van a escribir o les van a tomar una foto o le van a hacer un pantallazo a esta diapositiva para que ustedes sepan cuáles son y qué significa cada una de las WH questions. Una vez hayan escrito eso en clase, la profesora les va a explicar cómo se utilizan estas WH questions. Para esto es importante que una vez lo tengan ya escrito, lo recuerden siempre, lo tengan siempre a mano para que cuando la profe le vaya a explicar cómo se utilizan las WH questions, ustedes puedan trabajar adecuadamente. Aquí está mi biografía. Ustedes la van a mirar y luego vamos a intentar cada quien utilizando oraciones afirmativas y oraciones negativas hacer su biografía. Se pueden copiar de la misma, pero pueden ir colocando su propia información. ¿En dónde la vamos a hacer? La vamos a hacer en esta hoja, ¿sí? Vamos a escribir primero su nombre, su edad, su color favorito, todas estas cosas van a escribirlas aquí. Y dejamos espacio en el segundo y en el tercer cuadro, que ya la profesora les explicará más adelante lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, había olvidado un ejercicio que vamos a hacer sobre los personal pronouns y los possessive adjectives, que ustedes tienen la copia en la mano, que es la tercera y cuarta copia del paquete. Allí vamos a trabajar con los personal pronouns de acuerdo a cómo vayan mostrándole en el cuadro. En esa parte de la copia van a trabajar con los possessive adjectives. Les van a decir quién es el dueño y ustedes van a completar cuál es el possessive adjective. ¿Listo? Esa explicación se las ampliará la profesora en clase. Espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan se lo pueden preguntar a la profesora, que estará abierta a complementar este video y esta clase dentro del salón.